Hola, bienvenidos a Estoy conociendo a alguien, un espacio creado para ti para que te conozcas un poco más a través de tu propia historia. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de comunicación efectiva, pero antes de pasar como a ese tema, quiero decirles algo. En estos días alguien me preguntó que yo por qué estaba como haciendo este podcast y que porque estaba hablando como de la infancia y de la adolescencia y estaba pasando como por esas etapas, si se trataba como de conocerse a uno mismo, ¿cierto? Que porque entonces tenía ese nombre de estoy conociendo a alguien. Bueno, porque esta persona previamente sabía que el podcast iba dirigido pues como a ese conocer a alguien, pues básicamente eres tú, ¿cierto? Entonces me preguntaba que por qué pues lo hacía y por qué estaba pasando como por las etapas del desarrollo. Y mi respuesta para esta persona y para todos los que me están escuchando en este momento es la siguiente. Es importante irnos a la raíz de nuestra vida para conocernos mejor. Yo no puedo pretender decir que conozco muy bien lo que soy en este momento, mi personalidad, mis actitudes, mi temperamento, todo, etcétera, porque pues si no conozco como muy bien qué pasó en esa infancia y por qué pasó, pues seguramente voy a seguir repitiendo muchas cosas en mi vida adulta. Entonces, por eso es que yo hablo de la infancia. Además hago la invitación siempre, pues como las personas que tienen hijos, a estar ahí con sus hijos y como que doy ciertos tipsitos en los capítulos, como por esa intención, pero la intención de base siempre, siempre será conocerte a ti mismo. Una vez tú te puedas conocer a ti mismo, pues puedes brindarles muchas más herramientas a los niños y adolescentes que acompañas. Pero en efecto, la respuesta es sí, y lo voy a seguir haciendo y voy a seguir yéndome a la raíz, a la infancia, a la adolescencia y a todas esas situaciones que nos pasaron, porque ahí es cuando nos remitimos a esas heridas que nos generaron ciertas cosas que pasaron en nuestra vida, y ahí es cuando empezamos a saber el por qué y cómo lo vamos a trabajar. Es decir, toda esta carreta que les acabo de echar para concluir que es importante generar conciencia a través de esos sucesos que nos ocurrieron en nuestros primeros años de vida y en nuestra adolescencia, porque ahí es donde están las pistas más importantes para entender el cómo nos desenvolvemos en nuestra vida adulta. ¿Listo? Bueno, ya dejando ese tema de lado, ahora sí vamos a pasar a nuestro tema del día de hoy, que me encanta. Comunicación afectiva. Bueno, ¿qué será eso? Digamos que para arrancar, hablar con adolescentes puede sentirse como hablar en otro idioma, y eso lo sabemos quienes en algún momento hemos interactuado con los adolescentes. Me gustaría que pienses en la comunicación no como una barrera, ¿cierto? Con ellos, sino más bien como un puente para crear una conexión con estos adolescentes y en general con todos los seres que amas, con todas las personas con las que te vinculas. La comunicación no puede ser una barrera, una pared, un muro el que tú tengas que escalar, no. Visualízalo más bien como un puente que te va a hacer conectar con esa persona. ¿Listo? Entonces quiero arrancar diciendo que la comunicación no es solo saber hablar, sino, y yo diría que incluso hasta más importante, saber escuchar. Buscar comprender y vincularse desde el respeto. No estoy diciendo que vos tenés que estar de acuerdo en todo lo que el otro diga, no, de eso no se trata, pero escuchar al otro sin interrumpirlo, sin hacer gestos, bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, es muy importante. ¿Listo? Bueno, pero entonces, ¿qué entendemos por comunicación efectiva? Porque de eso se habla mucho en redes sociales y pues hoy por hoy hay muchos coaches como que lo abordan, muchos psicólogos también y muchas personas pues que les gusta hablar del tema. Digamos que desde psicología hay diversos autores que resaltan la importancia de una comunicación efectiva, pero teniendo en cuenta pues diferentes factores. ¿Como cuáles? Como la escucha activa, como lo mencioné anteriormente, la validación emocional, la coherencia entre las palabras y acciones con esas palabras, ¿cierto? También el respeto por la opinión del otro. Son como estos pequeños
factores los que determinan una comunicación efectiva. Entonces empecemos como a desglosarlo. ¿Qué es una escucha activa? Escucha activa no es simplemente mirar a los ojos a una persona, porque muchas veces yo puedo estar mirando a los ojos a una persona y pensando en quién sabe cuánta cosa diferente, que eso se llama pues más o menos como disociar, pero no vamos a hablar de ese tema en este momento. Y escuchar de forma activa implica escuchar primero sin interrumpir. Y eso es bien difícil. Nosotros en nuestra cultura interrumpimos demasiado y no nos damos cuenta, y eso es demasiado chistoso, pero eso pasa. A mí particularmente me pasa mucho, es algo en lo que yo trabajo bastante. En terapia no suelo interrumpir, yo dejo que mis pacientes hablen, pero cuando estoy muy emocionada con mis amigos o algo, pum, ahí suelo interrumpir. Y soy consciente de eso, y como dije al inicio, no es que vamos a cambiar de un momento a otro, pero ser consciente ya nos marca un camino para poder generar el cambio a futuro, ¿cierto? Entonces, escuchar sin interrumpir, número 1. Escuchar sin juzgar, muchachos. Y escuchar sin anticipar las respuestas del otro. A veces nuestro cerebro va tan rápido, mucho más rápido que nuestro cuerpo, y entonces como el otro no sabe qué decir o cómo expresarse, yo le pongo las palabras o yo le digo qué decir, y no, esa persona también necesita silencios para poder encontrar las palabras adecuadas. Entonces ese es un reto. Escuchar es muy difícil, la verdad, es un arte. Así que bueno, esa es la invitación inicial, aprendamos a escuchar. Se trata de buscar también pues como comprender la emoción de los demás, y no solamente eso, sino como qué hay detrás de la emoción, o qué hay detrás de esas palabras, qué emoción está detrás de esas palabras que esa persona me está dirigiendo. Muchas veces no sabemos, bueno, muchas veces no, esto es un hecho, y es que nos cuesta mucho expresar lo que sentimos, nuestras emociones. Entonces utilizamos el tono de voz, utilizamos las expresiones para comunicarlo, pero eso no es una comunicación efectiva, porque cuando no ponemos en palabras claras lo que sentimos, el otro se presta a interpretaciones. Entonces yo hice un gesto, yo miré feo, a mí esto me ha pasado demasiado, y creo que he perdido amistades por eso, o esa es mi teoría. Les voy a contar una pequeña anécdota. Yo tenía una amiga que yo quería mucho, que yo amaba con todo mi corazón, la consideraba mi hermana, y éramos, no sé, adolescentes, tendríamos por ahí 19 años, 18, no sé. Y una vez ella contó algo sobre alguien como con el que ella estaba saliendo. Para ese entonces quiero decir que yo realmente era una persona como que muy brusca para hablar, ¿cierto? Y eso es algo pues que mejoré con los años, o que intento. Y ella estaba contando pues como sobre este chico, y ella mostró una foto del chico, y acto seguido ella dijo algo sobre él, y yo hice una cara como de uy, pero no era frente a lo que ella había dicho, sino frente al chico, porque no me había parecido agradable. Y esto a ella le molestó mucho, pero ella nunca me lo dijo y se alejó de mí. Yo al día de hoy siento que fue por eso, ¿cierto? Que fue por esa reacción, que fue por esa forma mía de expresarme, pero ella nunca me lo dijo. Entonces eso hizo que pues nos alejáramos. ¿A qué voy con esta historia? Los gestos también son muy importantes a la hora de comunicarnos. Entonces hay que ser muy cuidadoso con las expresiones que utilizamos. Bueno, por otro lado, vamos a hablar entonces de la validación emocional. Pero antes de pasar a la validación emocional, me gustaría decir que todo lo que mencioné ahorita, qué pena, es como que me quedé pensando en eso. Todo lo que mencioné ahorita, y tener cuidado con esos aspectos, evita conductas defensivas por parte de los adolescentes y por parte de la gente en general, ¿cierto? Si, por ejemplo, cuando en este ejemplo que les puse, si yo no hubiese hecho ese gesto, o si ella a través de sus palabras me hubiera expresado como, ay, pero qué pasó, no sé qué, o por qué miras así, o no me gusta la forma en la que miras, y yo le hubiese explicado que mire así no por lo que dijo, sino por que no me pareció agradable el chico, quizás la amistad no se hubiese
disipado, pues como separado, ¿cierto? Entonces, no sé, es como un pequeño ejemplo que se me ocurre en este momento, pero tener en cuenta como todo este tema de escuchar, de cómo nos expresamos, todo, evita las conductas defensivas. Y como nos compete en este momento la adolescencia, pues pensemos que cuando escuchamos atentamente a un adolescente sin interrumpirlo, sin anticipar las respuestas, sin juzgarlo, eso, ¡pum!, quita las barreras y ese adolescente a futuro va a decir, esta persona me escucha. Y así no sepa qué decirme, porque muchas veces no sabemos qué decir y es que no tenemos que saberlo, simplemente escuchando ya hacemos demasiado. Créanme que sí, a veces uno no necesita que le digan qué hacer o que le den una respuesta, simplemente que lo escuchen, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar entonces a la validación emocional. Pues, ¿qué es eso, Vero? Yo creo que todos los que están escuchando ya deben tener como una pequeña idea, pues por las redes sociales, por todo, ¿cierto? La validación emocional, muchachos, implica no necesariamente que tengo que estar de acuerdo con esa persona, sino que puedo reconocer la emoción de forma legítima. Es decir, mmm, llega alguien y me dice, no, es que estoy muy enojado porque, bueno, vamos a utilizar el ejemplo anterior con mi amiga. Si ella en ese momento me hubiese dicho como no, pero usted por qué mira así, pero tal cosa, tal otra, me hubiese, digamos, reclamado o me hubiera puesto como un límite, yo le pudiera haber explicado, le pude haber explicado como, no, pues qué pena, discúlpame, no sabía que te había hecho sentir mal, ¿cierto? Validando su emoción. Claro que es que acá es muy difícil porque, vuelvo y les digo, como no sabemos expresarnos y a explicar nuestras emociones, es muy difícil validar la emoción cuando no sabemos. Entonces, a veces antes de validar, lo que nos toca es explicar. Por ejemplo, con los niños y adolescentes pasa que ellos son muy reactivos, ¿cierto? Más que todo con los adolescentes, ellos son muy reactivos frente a las cosas. Entonces, lo que uno puede hacer antes de validar la emoción es explicarla, porque seguramente ellos van a ser defensivos y van a gritar o van a decir, ay, pero tal cosa, no sé, ¿cierto? Y, por ejemplo, quiero poner un ejemplo de algo que me contaron recientemente de un adolescente que como que reaccionó de una forma muy efusiva y dijo como, ay, pero usted, pero no, ¿porque me está mandando esos mensajes? No sé qué. Y la persona, pues, que me contó esto estaba a su lado y se asustó porque pensó como que le había pasado algo. Entonces ahí, antes de validar la emoción, lo que esta persona pudo haber hecho también era como explicarle, ¿verdad? Como, ay, eso te enoja, te sentiste enojado, te sentiste frustrado. Explicarle con palabras y ponerle un significado a eso que está sintiendo. Así ya el adolescente en el futuro puede decir, ah, qué frustración, o ah, esto me molesta mucho, o esto me hace sentir incómodo, o estoy disgustado, o estoy enojado, lo que sea, ¿cierto? Porque ya le describimos lo que está sintiendo. A veces nos podemos equivocar, sí, pero es importante que ellos también encuentren como esa validación de puedo decir lo que siento. Con los niños pasa algo muy particular. Por ejemplo, cuando un niño se cae, hay muchas personas, culturalmente lo digo, que dicen no pasó nada, no pasó nada, no pasa nada, levántese, levántese. O no lo miremos para que no llore. Eso es bien, pues a mí me parece muy charro, pero eso está erróneo. ¿Qué tenemos que hacer ahí como adultos? Primero, conservar la calma, ayudarlos a levantarse, todo, describirles lo que pasó y pues decirles también como la emoción. A mí en mi caso me pasa que cuando se me cae un niño o algo, yo le explico lo que acaba de pasar porque el niño se confunde y se asusta. Entonces uno muchas veces ni siquiera le dolió el golpe, pero se asusta mucho, entonces por eso es que llora. Entonces uno les dice, mira, te acabaste de golpear con la mesa, te agachaste por ese juguete, te paraste, no viste la mesa y te golpeaste la cabeza, te asustaste, sí, pero ya estás bien, estás a salvo, déjame te reviso, estás a salvo, yo estoy aquí contigo. Ya, dejan de llorar así, muchachos, o sea, en un chasquido de dedos, porque ya le describiste la emoción, le describiste la situación y ya le diste un nombre a lo que acaba de pasar, y además le estás dando el apoyo emocional de estás a salvo, yo estoy contigo, yo te voy a cuidar. Y eso les baja mucho como la angustia, ¿cierto? Porque a todos nos angustia mucho caernos, aporrearnos y no habernos dado cuenta cómo. Entonces, cuando hacemos eso, pues ese es como un tipcito ahí para los que tienen niños.
y adolescentes también. Primero, describir lo que ustedes pueden leer que está pasando. ¿Estás enojado? Veo que eso te acaba de frustrar. Sí, eso entiendo cómo te sientes, yo también me sentiría de la misma forma, ¿cierto? Validándolo para que ellos en un futuro, vuelvo y digo, puedan encontrar las palabras correctas para describir legítimamente lo que sienten. Bueno, esto ayuda a que cuando validamos de forma emocional, esto ayuda a que el otro ponga en palabras lo que dije anteriormente, ponga en palabras cómo se siente y además de eso que regule sus propias emociones sin culpa y que además desarrolle autoconfianza emocional, porque entonces puede decir, listo, yo puedo describirle a la persona que está a mi lado, sea quien sea, que en este momento estoy frustrado, que en este momento estoy perdiendo la paciencia, que en este momento esto que acaba de pasar me hace sentir incómodo, que me disgusta lo que me acaba de decir. Y eso es supremamente importante para que ellos sientan esa autoconfianza de expresarlo. Y porque además también al ponerlo en palabras ellos se pueden regular, es decir, hagan el ejercicio muchachos, cuando estén muy enojados y estén al lado de alguien, díganle, dame un espacio porque me siento enojado o me siento frustrado, a mí me funciona demasiado ponerlo en palabras y cuando ya lo digo, se baja todo como el nivel de ansiedad, tomo unas respiraciones, máximo 5 y vuelvo a empezar, es como que me reseteo al decirlo, ¡pum! Como cuando uno resetea el computador, así hagan de cuenta. Entonces, muy importante que lo tomemos también para nosotros. Bueno, cuando hablamos de coherencia, al principio, ¿cómo explicar la coherencia? A ver. La coherencia implica pues que los seres humanos aprendemos más de lo que observamos que de lo que nos dicen, ¿cierto? Entonces vuelvo al ejemplo anterior, si yo le digo a un adolescente, en este momento estoy frustrado, en este momento estoy enojado, por favor dame un espacio que necesito respirar, no quiero hablar en este momento contigo, ¿cierto? El adolescente va a decir, ay, y eso se puede hacer. En un futuro, cuando él se sienta así, te va a decir a ti, mamá, dame un momento, por favor, necesito espacio, me siento frustrado, estoy enojado, quiero llorar, lo que sea, porque ya tú le mostraste a través del ejemplo que eso se puede hacer, ¿cierto? Otro ejemplo de esto, cuando yo, no sé, hablo de respeto, pero a la vez grito, o grito o soy sarcástico, o hablo con ironía. Eso es una incompatibilidad enorme, enorme y con los adolescentes mucho más porque ellos son desafiantes. Entonces, si tú le hablas mal, ellos te hablan peor, porque así funcionan, ¿cierto? Así, y además, los seres humanos, yo podría decir que la gran mayoría funcionamos así. A ver, ¿quién va a funcionar con faltas de respeto? No, a nadie le gusta. Que nos toque a veces, pues es diferente, ¿cierto? Pero a nadie le gusta. Entonces, incluso acá te voy a poner un ejemplo de mi vida personal. Cuando yo era adolescente, me acuerdo que mi papá me decía, es que usted me tiene que respetar porque yo soy su papá. Y una vez llego yo y le digo, y usted a mí también me tiene que respetar porque yo soy su hija. Muchachos, lo desarmé, lo dejé mudo, él quedó impactado. Y entonces, esa era como la enseñanza, ¿cierto? Cómo él podía estarme exigiendo respeto a mí, gritándome. ¿Ah? Diciéndome, usted me tiene que respetar porque aquí el que manda soy yo. Y me estaba gritando. ¿Qué coherencia tiene eso? Nada. Si él me hubiese dicho, usted me tiene que respetar porque yo soy su papá, porque además yo le estoy hablando tranquilamente, porque yo no le estoy gritando, eso ahí tiene mucho más sentido, cobra más sentido para el cerebro del adolescente. Dice, bueno, es verdad, lo voy a respetar, ¿cierto? Porque es verdad, me está dando respeto, entonces yo le voy a dar respeto también. Eso es bien curioso porque a mí me pasaba en el colegio también que los profesores decían algo así y si yo no me sentía respetada, pues yo tampoco los respetaba. Y siento que eso pasa mucho como en la adolescencia, ¿cierto? Entonces recuerden ser muy, o sea, procuren muchachos ser el ejemplo de todo lo que ustedes quieran hacer y de todo lo que ustedes quieran recibir, no solo con los adolescentes, en la vida misma. Y quiero que en este momento pienses en tu adolescencia.
pienses en las incoherencias de tus padres, que probablemente tuvieron muchas, y incoherencias también de los adultos. Y esto no es gratuito, creo que esto es algo muy natural, que haya incoherencia en la vida, pues porque también hay dualidad, ¿cierto? Y no podemos dejar de lado esa dualidad. ¿Y a qué me refiero con eso? Que los seres humanos no somos siempre algo. Entonces, por ejemplo, yo te puedo hablar de una forma aquí, pero en otro contexto te puedo gritar y ahí te irrespeté. Irrespeté, ay, no sé si lo estoy diciendo bien. Eh, en fin, y ahí te falté al respeto. Y entonces, claro, está como esa dualidad, como bueno, entonces, ¿será que lo, o sea, el mensaje será entonces que no puedo ser una persona respetuosa todo el tiempo? No, ese no es el mensaje. El mensaje acá es que a veces hay dualidad, a veces no, yo podría decir que siempre. Y esa dualidad implica que en diferentes contextos las cosas cambian y está bien, es parte de la naturalidad. Entonces, bueno, digamos que todo esto, cuando te decía ahorita que el sarcasmo, la ironía, yo he observado que los padres son muy sarcásticos con los adolescentes y también muy irónicos. Y eso lastima al adolescente porque se siente como irrespetado, pero además vulnerado, como que se siente en una posición chiquito. Eh, Porque claro, entra en juego el tema de la jerarquía y tú no lo estás tratando como un igual, porque a ver, es respetable que el padre no trate como igual al adolescente, pues porque es el padre, ¿cierto? En el nivel jerárquico uno dice, bueno, es el padre, pero si lo tratas con respeto, entendiendo que es otro ser humano, que es otra persona, no está a tu, o sea, no está a tu nivel porque tú eres el papá y él es el hijo, listo, pero es una persona que también merece respeto, pues ahí todo va a funcionar muchísimo mejor. Pero si le hablas con ironía todo el tiempo, con un tono despectivo, con sarcasmo, créeme que ese adolescente va a crear una barrera gigante hacia ti y poca confianza y bueno, muchas cosas que se desprenden de ahí. Entonces, evítalo por favor y no solo con los adolescentes, con todos, incluso contigo mismo. Cuando te hables a ti, no te hables con sarcasmo, no te hables con ironía. Cree en lo que te estás diciendo a ti mismo porque eso también es importante. Todo esto ayuda a tener coherencia y ofrece previsibilidad. ¿Cómo así? Pues sí, ya mi adolescente va a saber que en algún momento que me quiera contar algo, yo no voy a ser sarcástico, irónico, grosero, no le voy a gritar, no le voy a faltar respeto, sino que él ya sabe que puede venir a contarme porque yo voy a reaccionar de una buena manera, que lo voy a escuchar bien, que voy a ser coherente, que voy a ser respetuoso, que además también voy a validar sus emociones y pues eso es fundamental para que un adolescente se sienta seguro y en confianza. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, me gustaría mencionar que hay una psicoanalista que a mí me gusta mucho, que habla de la adolescencia. Se me olvida el nombre, o más bien no sé cómo pronunciarlo, creo que es Francesca, no sé, pero el apellido es Dolto. Y ella habla de la importancia, muchachos, de reconocer al adolescente como un sujeto, lo que les decía ahorita, no es tu par, no es tu amigo, no es tu parcero, no, es tu hijo, ¿cierto? Y es un sujeto que merece respeto, que debe ser tratado como alguien capaz de pensar y de sentir profundamente. Si tú lo sigues tratando como un niño que no sabe, que no sé, que no tiene ni idea de la vida, pues créeme que se va a sentir primero irrespetado por ti y seguro, y segundo, eh, no se va a sentir en confianza para crear un vínculo contigo contándote cosas que le sucedan o cosas así, porque siempre va a pensar como, bueno, mi papá o mi mamá creen que yo no sé nada de la vida, entonces yo para qué les voy a contar sobre esto, ¿verdad? Entonces, recuerda que los adolescentes son seres capaces de pensar y sentir profundamente. Ellos son muy inteligentes y saben mucho más de lo que tú crees. Obviamente no les vamos a dar las responsabilidades de tomar decisiones importantes y cosas así, pero sí qué bueno que los guiemos y que les demos la confianza y que ellos vean que realmente nosotros confiamos en ellos. A ver, yo me acuerdo, y esto es algo muy personal, nuevamente experiencias,
que yo cuando era niña, desde que yo tengo memoria, yo siempre quise crecer, siempre muchachos, siempre. Y cuando era adolescente yo no veía la hora de ya poder trabajar. Y en este momento de mi vida yo digo, a mí me encanta cumplir años, o sea, me encanta sentirme como que estoy siendo mayor. ¿Por qué? Porque yo siempre fui como una niña tan vulnerable y que yo sentía que los adultos hacían con uno lo que se les daba la gana, le decían a uno mentiras o eran groseros o le hablaban a uno de forma despectiva o esto o lo otro, que yo siempre decía, es que yo quiero ser una adulta porque yo no quiero que me sigan tratando así, entonces yo voy a ser esa adulta que no trata ni a los niños ni a los adolescentes de esa forma. Sin embargo, pues ha habido momentos en los que yo quizás he caído en el juego de decir las mismas palabras que me decían a mí o tratar de la misma forma, no feo, pero como ciertas palabras que a nivel cultural se nos van quedando marcadas en nuestro cerebro y que pues después las utilizamos. Entonces sí ha sido un camino bastante largo para desaprender todo eso, pero creo que lo he hecho bastante bien y sigo haciéndolo porque pues sí, nunca se deja de aprender, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir con esto es que, no sé, a mí siempre me gustó la idea de crecer, de ser adulto, para yo poder tomar mis decisiones, tener como mi espacio para yo hacer lo que yo quería, en fin, muchísimas cosas y creo que era en búsqueda de eso, ¿cierto? De ganarme ese lugar en el mundo de los adultos, que vieran que yo realmente podía pensar, que yo realmente era inteligente, que tenía muchas cosas por mostrar y que tenía un pensamiento y una visión críticas frente al mundo. Entonces creo que era como más orientado a eso. Creo que cuando un adolescente está en esa fase, ellos realmente sienten mucha curiosidad por el mundo y saben muchas cosas que te pueden sorprender realmente. O sea, son muy inteligentes y a veces te enseñan un montón de cosas y hacen como, o sea, también aquí empieza a jugar el tema de la moral, como que todo empieza a experimentarse con mucha más profundidad y es un proceso muy bonito de observar en ellos, porque entonces está el que le molestan las injusticias, está por allá el que quiere defender a todo el mundo, está por allá el rebelde o está por allá el que le encanta aprender sobre, no sé, historia, ciencia y eso me parece fascinante, es un proceso hermoso. Em, bueno, esta señora también, la autora que estamos hablando, ella mencionaba que la palabra tiene un valor estructurante, muchachos. Y eso es, o sea, para mí es supremamente cierto. No es decir solamente como que la palabra es un medio de comunicación, no, sino que es una herramienta fundamental en la construcción psíquica del sujeto, ¿cierto? Porque eso permite la construcción de la identidad de la persona. Lo que les decía ahorita, háblense ustedes también bonito, valídense ustedes también, porque es que no solamente es con el otro todo el tiempo, sino con uno mismo. Yo me acuerdo que en mi adolescencia yo pues tenía como muchos problemas de autoestima, no sé qué, pero yo veía que mis amiguitas tenían más. Entonces me acuerdo mucho de esto que les voy a contar y es que mmm, pasábamos por lugares como donde habían chicos, donde habían muchos chicos y mis amiguitas como que les daba mucha pena y yo les decía, levante la cara, levante la cabeza, frente en alto. Y yo con el autoestima por el piso, muchachos, pero no importaba, yo tenía que fingir que a mí no me importaba lo que me gritaran, que a mí no me importaba el bullying que me hicieran, que no, yo tenía que fingirlo. Entonces, claro, yo empecé a adoptar como eso y empecé como a decirme cosas a mí y no, y esto, y yo soy inteligente y no sé qué, y se empezó a fortalecer el autoestima, pues que hoy por hoy, gracias al cielo, tengo, ¿verdad? Pero entonces sí, lo que quiero decir con esto es que la palabra no es solamente una herramienta de la comunicación, no, es literalmente lo que ayuda a un sujeto a construirse de forma psíquica, a construir su identidad. Entonces, las palabras que utilizamos son supremamente importantes y lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿cierto? Incluso cuando estábamos hablando de infancia, en este mismo capítulo y volvemos y mencionamos el tema. Las palabras, no, es que tienen una un poder increíble. Y vamos a dejar de lado todo el tema de manifestación, no. Vamos a pensar realmente en las etiquetas
por ejemplo, ¿cierto? En cómo yo diciéndole a una persona todos los días que es algo, esa persona se lo cree, lo atribuye y se cree ese cuento y se come esa historia y empieza a actuar de esa forma. Entonces con los adolescentes es lo mismo. Si yo le digo, ay, usted sí es perezoso, ay, usted sí es cochino, ay, usted sí es grosero, ay, usted sí, qué pereza, ve, usted no se para de esa cama, pues el adolescente ¿qué va a decir? Ah, sí. Y es que ni siquiera él lo va a hacer de forma consciente. Su cerebro lo va a empezar a creer y va a decir, ah, sí. Y a futuro va a ser un adulto que tú le vas a preguntar, ¿y tú cómo eres? Descríbete. Y va a empezar a decir, ah, no es que yo soy muy cochino, ah, no es que yo soy muy perezoso, ah, no es que yo soy esto, porque se creyó lo que le dijiste. O sea, lo creyó tan, a ver, como tan profundamente que se quedó instaurado en su cerebro para siempre. Y esto es muy triste. Así que bueno, palabra, acuérdense que es una herramienta fundamental para la construcción de ese adolescente y para la construcción de cualquier sujeto. No es solamente un medio de comunicación. Listo. Me gustaría también mencionarles el tema de los errores más comunes que cometemos cuando nos comunicamos con un adolescente y en general con todo el mundo. Por ejemplo, cuando hablamos de desde el sermón, desde las experiencias propias, ay no, para de contar. Un adolescente, primero, si un adolescente abre la puerta para hablar contigo, para contarte algo, créeme que lo menos que él quiere saber es tú qué hiciste en tu experiencia o en tus tiempos que se hacía. Porque a él no le interesa eso, porque es que él no vive en tus tiempos. A no ser que él diga como, ay, usted cómo lo hubiera hecho, o a usted le pasó lo mismo. O sea, si él pide la experiencia, perfecto. Pero si no es así, evita los sermones, por favor. Y eso con todas las personas. Si a una amiga se sienta contigo a hablar, ay, si a mí me pasó eso, ay, si yo también tenía eso, ay, si yo también lo compré, ay, si, ay, no, silencio, por favor, escucha. Bueno, la otra, yo podría decir que minimizar las emociones. Y esto lo veo mucho en los padres cuando tienen hijos adolescentes. Ay, pero usted sí es bobo. Ay, pero usted le va a parar bolas a esa bobada. Ay, pero ¿usted quién le enseñó eso? Ay, pero no, usted no sabe nada de la vida. No, 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 usted es un inexperto. Usted todavía es un niño. Ahí lo que hiciste fue minimizar un montón lo que ese adolescente siente. Y acuérdense que en el anterior capítulo les mencioné que los adolescentes sienten todo muy maximizado, ¿cierto? Entonces todo lo sienten a flor de piel. Y para ellos lo que puede ser algo súper grande, literalmente para los adultos puede ser una bobada, pero no lo tienes que decir, ¿cierto? Valida la emoción. Ay, sí, entiendo que, no sé, que se te dañará ese pantalón, es muy importante para ti, qué podemos hacer, qué solución podemos encontrar juntos, ¿cierto? Validando la emoción. Para ti es una bobada, listo, perfecto, pero no se lo digas. O sea, no le hagas creer a ese adolescente que lo que siente no es válido, ¿ok? Ni a ese adolescente ni a nadie. A mí me pasa mucho con amigos con los que llevo mucho tiempo de amistad, y siempre que me doy cuenta de esto me siento un poco mal porque siento que yo no que les invalido las emociones o que las minimizo, sino que soy como, no sé, dentro de la misma confianza es como, ay, es de tan ridículo, ay no, cállese. eh, Como de la misma confianza que nos tenemos, pero creo que ningún amigo mío puede decir que yo en algún momento he desestimado su sentir o le he dicho que eso que siente eh, no me parece adecuado, no, ¿cierto? A veces con ciertas situaciones X de la vida sí hago comentarios que la verdad no me hacen sentir orgullosa, pero de los cuales soy consciente y estoy trabajando en ellos. Pero a veces es muy difícil como en el contexto de amigos, saber cuándo es el momento correcto para hacer una charla o para no hacerla. A mí me ha pasado mucho con mis amigos que me hacen charlas en momentos muy débiles y que sí me he tomado de forma muy mal, como que me ha dolido. Y a veces lo he expresado, otras veces como que trato de no prestarle mucha atención, pero creo que en efecto
es importante que todas esas cositas se hablen, ¿verdad? Porque cuando no se hablan, empiezan a quebrantar el vínculo. Así que bueno, tercero, hablemos de comparar. Ay, no, ya, es comparar con otros adolescentes o con los propios hermanos o con otras personas, por favor no lo hagan. ¿A quién en la vida, en su sano juicio, dice, a mí me encanta que me comparen? Ay, qué dicha. Jamás. No he encontrado a la primera persona que me diga que le gusta que lo comparen. Nunca. Porque es un acto, primero, que duda de tu valor y segundo, que no te hace sentir suficiente. Por ende, te sientes una persona insuficiente, incapaz. Eh, y eso te hace pues un huequito en la autoestima, ¿cierto? Porque el otro sí, yo no, porque este sí, yo no, ¿qué tengo que hacer yo para ser como esa persona? Y es que tú no tienes que hacer nada porque tú eres tú y quien eres es suficiente. Vean, yo me acuerdo mucho que en mi adolescencia mmm, mi papá me comparaba mucho con una amiguita mía que yo tengo, pues que tenía, ya no me habla. Esa también me dejó de hablar de la nada. Y ella era muy juiciosa, era muy de su casa, muy estudiosa, iba a la iglesia, o sea, era una niña de esas que uno dice 10 de 10, ¿cierto? Y yo la adoraba, siempre la adoré. Incluso todavía le tengo mucho cariño y respeto. Y bueno, y mi papá me compraba mucho con ella y me decía, ¿y usted por qué no es como ella? ¿Y usted por qué no es juiciosa como ella? Apréndale, apréndale, sea como ella. Y yo, o sea, yo no sentía ni siquiera rabia con mi amiga, que a ver, eso puede llegar a pasar. El adolescente o la persona con la que estás comparando puede que tenerle rabia a esa persona con la que la están comparando. Yo nunca lo generé porque yo decía, es que no es culpa de ella, no es culpa de ella que mi papá sea un señor que quiera comparar a la hija, ¿cierto? Entonces yo decía, no es culpa de ella, yo amo a mi amiga, ella es maravillosa y una vez yo le dije, y yo nunca voy a ser como ella. O sea, como que yo le dije, date cuenta, querido, que no. Y entonces él me decía, ¿y por qué no? Y yo le decía, es que a mí no me gusta ser como ella, yo soy como yo soy. Ella, entonces yo le empezaba a decir como mi papá, como las cosas que yo sí tenía y ella no. También como para encontrar un punto medio y yo de pronto darme una palmadita de consuelo de decirme que yo lo estaba haciendo bien, no sé cómo interpretarlo, pero yo le decía, por ejemplo, ella no tiene amigos, ella no tiene vida social y yo sí, ella no sé, como que le decía muchas cositas así, como que a ella no le gusta la calle, a mí sí, o ella no tiene, como que me enfocaba mucho con el tema de los amigos, pero ella obvio sí tenía amigos, solamente que yo trataba de buscar algún lado por el que yo fuera mejor, o no sé, para los ojos de mi papá, para que él como que entendiera que no estaba bien compararme. En fin, hacía mucho eso hasta que yo le dije ese día que no, que se diera pues como el dolor, que eso nunca iba a pasar, que yo nunca iba a ser como ella y jamás me volví a comparar. Pero me pareció horrible. A mí nunca me compararon con mi hermano, pero creo que a él sí conmigo y me parece horrible. Cuando éramos niños sí nos comparaban mucho y yo llegué incluso a un punto en el que yo quería ser hombre porque yo decía es que yo no puedo hacer eso porque él las puede hacer solamente porque él es hombre y yo no. Entonces, como que sí nos comparaban, pero ya en la adolescencia no. A lo que voy con esto es que eviten por favor las comparaciones. Las comparaciones son odiosas, feas, horribles, genera rivalidades y no queremos eso. A ver, en vez de eso, motive a su adolescente, búsquele las cosas buenas que hace y fortalezcalas y incentívelas y dígales, tú puedes hacerlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer, ¿es cierto? Mostrándole que él puede ser diferente y que eso en este mundo lleno de cosas tan similares, la diferencia es muy valiosa y eso está bien y es bonito y es muy, 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 ¿cómo decirlo? Más allá de valioso, es muy respetable que una persona en este mundo se atreva a ser diferente. Entonces, sí, por favor eviten comparaciones que son horribles. Por otro lado, querer soluciones inmediatas creo que es muy de padres y también de amigos que quieren mucho a sus amigos. Cuando
algo, no sé, cuando algo pasa con la persona que tanto amamos, sea el hijo, sea el amigo, y nos cuenta algo de lo que les pasó, nosotros queremos darle soluciones inmediatas. No sé, yo le dije a usted, haga tal cosa, diga tal cosa. Y no, recuerden que eso es un error gigante al comunicarnos con cualquier persona y en especial con adolescentes. mm, yo no te estoy pidiendo que me soluciones la vida, no te estoy pidiendo que me des un paso a paso o un checklist de las cosas que tengo que hacer para ser mejor y para cumplir el ideal que tú tienes en tu cabeza de lo que podría ser. No, yo te estoy pidiendo que en este momento difícil para mí me escuches. Si quieres darme unas palabras de aliento, está bien, te las recibo, pero que me escuches, ¿cierto? No me des soluciones, porque probablemente tú te vas a frustrar porque yo en el futuro yo no voy a hacer lo que tú me dijiste. Entonces, por favor, evitémonos ese inconveniente. Em, yo me acuerdo mucho, muchachos, que yo era como esa persona, ¿cierto? Yo quería dar soluciones inmediatas a mis amigos y a mis amigas de las cosas que les pasaban. Y yo les decía, pero haga esto, pero diga esto, pero mándele este mensaje, pero no sé qué. Y muchas veces me seguían el cuento. Incluso yo llegaba, tenía amigas que llegaban donde mí a decirme, ¿qué les digo? Escríbame usted el mensaje, dígame qué hago, dígame. Y entonces, claro, yo ahí como, o sea, una inexperta, un ciego guiando a otro ciego, yo diciéndole a los amigos qué tenían que hacer. No, eso no está bien, eso no es adecuado. Em, en esos días que, si ya escucharon mi capítulo de Estoy conociendo a alguien, pero la sesión del barrio para el mundo, en la última, cuando hablamos con Pungo, él describe una historia así como con su mamá, que ella le decía, o que ella muchas veces cuando él le cuenta sus problemas, ella le dice, vaya y diga esto, vaya y haga esto, y que a él le molesta. Entonces, entre risas, decíamos como, ay, eso tan charro, ¿cierto? Que hay papás que son así, como que te creen incapaz de pensar de una forma autónoma y actuar. Y yo le decía, es que pongo ni culparla, pues porque a ninguno nos enseñan a escuchar. O sea, a todos nos enseñan a reaccionar y como nos sentimos tan incómodos frente a la angustia del otro, ante la tristeza del otro, pues lo que buscamos son soluciones inmediatas. Entonces, por ejemplo, piensa en ti. Quiero que en este momento pienses en ti, en qué haces tú cuando una persona está llorando delante de ti. Muchas veces yo encuentro esas respuestas. Yo le traigo un vasito de agua, yo le doy un abrazo, yo lo consuelo, yo le digo que no llore, yo le traigo un pañuelito para que se limpie las lágrimas, ¿cierto? Y quiero que pienses en todas esas acciones. Y quiero que pienses que todo eso que tú haces, lo haces para aliviar tu incomodidad, no la del otro. No la del otro, porque el otro ya está aliviando su incomodidad llorando, pero como te incomoda ver su sufrimiento, te incomoda ver su llanto, su tristeza, su enojo, lo que sea, tú tratas de darle una solución inmediata. Entonces le traigo agüita, le traigo el pañuelito, le digo que no llore, lo consuelo, no sé qué, le doy un abrazo. ¿Quién te pidió agua? ¿Quién te pidió un pañuelo? ¿Quién te pidió el abrazo? ¿Cierto? Si quieres acompañar al otro en su dolor, en su momento de angustia, pregúntale. No tienes que darle soluciones inmediatas. Pregúntale, ¿quieres un abrazo? ¿Quieres agua? Si el otro no te quiere responder, no sé, dile, estoy aquí para ti. Puedes llorar con confianza, desahógate, eso es lo que le puedes decir. Ya para de contar, muy difícil, no. Ay, que es que no me gusta veros llorar porque yo amo mucho a esta persona y me duele que sufra. Bueno, eso es tuyo, hazte cargo tú de tus emociones, pero en este momento esa persona quisiera que la acompañes. Entonces, no sé, procura hacerlo, ¿verdad? Ven que vamos creando reflexiones. Entonces, sí, recuerden, soluciones inmediatas, por favor, evítenlo, 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 analícenlo un momentico, si se está sintiendo muy incómodo con eso que el adolescente le acaba de contar, con lo que su amiga le acaba de contar, lo que sea, a mí siempre me funciona es tomar una respiración profunda y decirles, no sé qué decirte, discúlpame, pero no sé cómo apoyarte, no sé en este momento qué puedo hacer, me sorprendió mucho lo que dijiste, o no sé, o cuando no sé algo les digo, no tengo respuestas, pero podemos buscarlas juntos, no estás solo en esto, y eso créanme que ayuda mucho.
Creo que el último error que podría decirles es escuchar para responder, no para entender. Y esto pasa mucho, mucho en las parejas, pero eso lo hablaremos de cuando estemos en la adultez, ¿cierto? Pero quiero poner como algunos ejemplos de lo que pasa en la adolescencia, de lo que pasa también pues como con nuestros amigos, y es que escuchamos para responder. Entonces nos cuentan algo y en vez de analizarlo o mirar como, no sé, entender su sentir, todo, ¡pum!, le respondemos, ¡pum! Y eso no es lo apropiado, porque si esa persona está desahogando, se está abriendo su corazón para expresar lo que siente, yo creo que lo mínimo sería como escuchar pausadamente, serenamente, cuenta 3 antes de responder. Si te está picando la lengua y sientes que necesitas decirlo, respira un momentico. Ah, que es que se me olvida que lo tengo que decir. No, entonces entrene a su cerebro. Entrene a su cerebro para que usted guarde esa pregunta o esa información ahí en su cabeza y lo pueda decir en el momento adecuado. Porque créeme que una respuesta eh, inmediata, una respuesta de pronto eh, muy rápida, puede, pum, cortar la historia de la persona que se está desahogando. Porque va a decir, ay, no, pero yo, sí, es verdad. No, sí, ajá, y ya. Y eso divide de una, ya no más conexión. Entonces, sí, muchachos, por favor, tengámoslo súper en cuenta. Bueno, y ahora entonces, pero entonces yo cómo hago. Ay, Dios mío, es que eso es muy difícil, escuchar es muy duro, prestar atención, validar emociones, no, eso está muy complicado. Tranquilo, mi ciela, que acabamos a aprender juntos. Acuérdense, lo primero, escuchar sin interrumpir, ¿cierto? Ni corregir, ni señalar, ni criticar, ni juzgar, ni invalidar, ni hablar con ironía, nada. Escuchar. Y vuelvo y te digo, si te está costando mucho, mejor dicho, cuente hasta 3. Y si usted ve que esa persona sigue hablando, cuente hasta 10. Y si, ay, que es que me distraigo contando, porque puede pasar. Entonces, esta es una clave que a mí me ha funcionado toda la vida. Y es cuando una persona esté hablando, mírele entre la ceja. O sea, no le miren los ojos, sino que mírenle entre la ceja. Y eso hace que uno se concentre demasiado en las palabras que está escuchando. Así que acuérdense, escuchar, por favor. Primer primer paso para comunicarse de una forma asertiva es escuchar, ¿ok? Y acompañemos eso de la respiración también, que es tan buena y tan importante y tan necesaria en nuestra vida. Otra cosa, validar antes de orientar. No se trata de ti, recuérdalo, recuérdalo. Ay, es que yo haría esto. Ay, es que yo diría esto. Ay, es que a mí eso me pasó y yo hice tal cosa. No se trata de ti. No eres tú. Valídalo. Ay, amiga, o ay, sí, mi cielo, no sé, el adolescente, tienes razón, o no, o bueno, no, no sé si tiene razón, perfecto, pero le podrías decir, eso que estás sintiendo es importante, entiendo cómo te sientes, o le puedes incluso decir, no entiendo cómo te sientes, pero quiero tratar de entender, sígueme contando, o tú cómo te sientes, o acuérdense, describir la emoción, veo que eso te hizo enojar, te sientes enojado, veo que eso te pone un poco triste, ¿quieres que hablemos de eso? Validarlo, listo, antes de orientarlo. Ya después sí puedes orientarlo como, bueno, hijo o buena amiga, ¿tú qué quieres hacer? Esa siempre es mi pregunta clave, ¿tú qué quieres hacer? Ay, no, yo no sé qué hacer, por eso le estoy contando. Bueno, pensemos. Esta pregunta también siempre la hago y me ayuda muchísimo. Como que yo les digo, si, depende obviamente del escenario, pero yo les digo como, bueno, si, si esto pasa en tal situación, ¿qué quisieras hacer? O les pongo como 2 situaciones y les digo, ¿cuál sería como la que escogerías? ¿Cierto? Porque ahí también uno entra a evaluar cuál es el verdadero sentir de esta persona. O yo les digo, dime qué es lo primero que piensas cuando yo te digo qué quieres hacer. Y ellos cuando empiezan a decirlo, ya uno se da cuenta como qué es lo que realmente quieren hacer. Entonces ya ahí puedes empezar a orientar, bueno, ¿y qué te parece si miramos estas opciones? ¿Y qué te parece si tal cosa? Sea lo que sea, yo estoy aquí para ti, estoy aquí contigo, te voy a ayudar, tan, tan, tan. Bueno, listo. Siguiente, podríamos decir que lo que veníamos hablando, usar las preguntas, ¿cierto? Y preguntas abiertas.
abiertas, porque es que a los adolescentes hay que sacarles las palabras, muchachos, con ganchitos. Entonces, hagan preguntas abiertas, no preguntas cerradas. Por ejemplo, ¿estás triste? Sí. ¿Estás enojado? Sí. No, preguntas abiertas. ¿Cómo te hace sentir eso? Veo que de pronto te sientes un poquito triste, pero cuéntame tú más cómo te sientes. Em, Eso parece como que te hizo enojar. Me cuentas un poquito sobre eso. No sé, preguntas abiertas, ¿ok? También podríamos decir que cuidar el tono y las palabras que usamos. Ay, muy importante, por favor, acuérdense, evitar los sarcasmos, las ironías, lo que dijimos ahorita, el tono de voz. Procuren que sea calmado, que no sea elevado, que sea sereno. Procuren mirar al adolescente a los ojos cuando están escuchando o también cuando les están hablando. Pero acá hay algo muy importante y es que el adolescente, como suele sentir mucha vergüenza frente a las cosas que está expresando, entonces también sentarse al lado de ellos, o sea, no mirarlos directamente y tampoco hacerlos que obligatoriamente sostengan una mirada contigo, es bueno, sino que te sientes a tu lado y lo dejes mirar para donde él quiera mientras esté hablando, y tú también puedes mirar para otro lado para que él no se sienta como juzgado, como el foco o señalado, ¿me entiendes? Entonces, ese también puede ser otra herramienta que te puede servir como sentarse al lado de él. Vean, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio tenía una profesora que eh, ella cada vez que se acercaba a hablar conmigo, siempre se hacía a mi lado. O sea, nunca me miraba de frente, sino que, por ejemplo, me sacaba para el balcón del colegio y se hacía a mi lado y siempre conversábamos y ella miraba para otro lado, ella ni siquiera me miraba, y eso a mí me hacía sentir cómoda y me hacía sentir un poco como tranquila para expresar lo que estaba diciendo, porque a veces no sabía cómo decir las cosas o sentía como que me iba a regañar o me daba pena lo que estaba diciendo. Entonces, que ella no me mirara me hacía sentir a mí como más tranquila, como que me bajaba los niveles de ansiedad. Entonces, ese podría ser un paso, ¿cierto? Como un tipcito. Con nuestros amigos yo diría que lo mismo, ¿cierto? Claro que personalmente, cuando yo le estoy contando a algún amigo, a mí sí me gusta que me miren, que me presten atención, o sea, que me presten atención, ¿saben? Pero con los adolescentes, pues es un poquito diferente. No mirarlos no significa que no estás prestando atención, porque pues tú estás ahí, simplemente le estás diciendo como tranquilo, te estoy escuchando, solo que te estoy dando espacio para que te relajes, para que te expreses tranquilamente. Bueno, también el tono con el que hablamos, vuelvo y les digo, es muy importante. Por favor, evitemos que se nos suba como la ira, evitemos em, las palabras soeces, también evitemos las palabritas, los muchitos, los isitos. No, hablemosles a los adolescentes como lo que son, personas, acuérdense, sujetos que están creando conciencia, entonces hablemosles bien como es. ¿Listo? Otra cosa podría, muchachos, los silencios, aceptar el silencio como parte del diálogo. Tu adolescente no quiere hablar, listo, no hablen, quédense ahí. Espera que pasen unos minutos, quizás él va a hablar o quizás no, pero no te preocupes. Si te estás sintiendo muy incómodo con ese silencio, pues entonces hay que empezar a trabajar contigo frente a esos silencios, porque te molestan tanto. Pero tranquilo, si tu adolescente no quiere hablar en ese momento, no te estreses, no lo señales, no lo juzgues. Ah, es que este no sabe hablar, es que este no dice nada, es que yo acaso le enseñé eso. No, relájese. O sea, el silencio hace parte de una buena comunicación y eso nos cuesta mucho entenderlo, en especial a las personas que hablamos tanto como yo. Pero una vez el silencio hace parte del vínculo, el otro se puede sentir muy a gusto porque está contigo y están en silencio y no es algo incómodo. Entonces empiecen a trabajarlo, ¿por qué no? Otra cosa, yo podría decir que comunicar los límites es muy importante, ¿cierto? Y los límites con amor, y recordar que los límites también es amar al otro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pasó algo con tu adolescente y él te cuenta, no, sí, es que me enojé mucho y tal cosa y tal otra. Bueno, validamos, escuchamos lo que dijimos, somos coherentes con las palabras, todo. Eh, Hacemos como todos los pasos,
pero les podemos decir, entiendo cómo te sientes, entiendo que estás frustrado, entiendo que para ti es algo muy difícil, te duele mucho o estás muy angustiado por esta situación. Sin embargo, eh, te recuerdo que pues rompiste una regla de la casa, entonces vamos a tener una consecuencia natural, la consecuencia va a ser esto, se pueden parar en el pelo, pueden gritar, pueden lo que sea, listo. Tú no vas a ceder ante el límite porque el límite recuerda que también es amar a tu hijo. Sí, hijo, está bien que te enojes, está bien que esto que te acabo de decir te haga sentir más frustrado, está bien, pero eso es lo que va a pasar y te lo estoy contando, porque quiero que sepas que sí vas a estar castigado, que va a pasar tal cosa y ya, listo, ahí lo comunicaste desde el amor y recordaste que estás poniendo el límite porque amas a tu hijo, porque hay que corregir la conducta, hay que corregirla. Ay, bueno, ¿qué más puedo decir? Quiero que recuerdes, por favor, que el rol del adulto siempre será ser la base segura de ese adolescente, no el juez. Debes acompañar sin invalidar, sin invadir. Eh, es importante que sostengas los límites sin romperlos, ¿cierto? Y también sostenerlos sin romper el vínculo, es decir, muchas veces los papás llegan a un punto en el que dicen es que ya no me hace caso y es que yo soy la mamá y es que yo soy el papá y no sé qué, y por hacer cumplir el límite, por decir es que yo soy la mamá y es que a mí no me va a pasar por encima y no sé qué y no sé qué, ¡pum!, romper el vínculo, se quiebra el vínculo porque te estás imponiendo desde la ira, desde el ego, desde ese me tiene que hacer caso, y eso divide. Mientras que si tú con amor le vas a decir, hijo, entiendo cómo te sientes, entiendo que te sientas triste, enojado, pero esto es lo que va a pasar, vas a estar castigado tanto tiempo. Ah, que el hijo te insultó, lo que sea, veo que te sientes enojado, te pido por favor que me respetes. Esas palabras no las usamos en esta casa, no importa, puedes gritar, puedes llorar, pues está bien que muestres lo que te sientes, pero vas a estar castigado, punto final, ¿cierto? Es un límite que no se rompe, pero ahí no estás rompiendo el vínculo porque no le estás diciendo es que va a estar castigado porque yo lo digo y porque en esta casa se hace lo que yo diga, como desde la jerarquía, desde ese ego, desde esa ira, no. Entonces evitémoslo y recuerden, límites sin romper el vínculo, sin poner el vínculo en riesgo. Bueno, también es entender que no siempre se va a comunicar cuando nosotros queremos. Es decir, el adolescente no va a comunicar todo el tiempo y no va a ser una lorita mojada contándonos todo lo que les pasó. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, hay una frase muy linda que dice que cuando el adolescente habla, aproveche. Aproveche porque son minutos de oro. Entonces, escuche. Y hay personas muy bonitas que dicen como que los adolescentes empiezan a hablar o a contar algo así de la nada y ellos se quedan inmóviles. Es como, ¡ah! Está hablando, está hablando, está hablando, está contando algo. Es muy bonito, pero también los papás suelen embarrarla mucho porque como no saben cómo actuar, entonces dicen cosas que no deben decir o invalidan o juzgan y eso pues es lo que estamos tratando de evitar, ¿verdad? Creo que lo mismo como en nuestra vida en general, muchachos. Em, Recordar que nuestros mejores amigos son nuestros mejores amigos, sí, pero ellos a veces también necesitan espacio y no siempre tienen que comunicar todo lo que nos pasa, todo lo que les pasa, y eso es totalmente válido. Yo tengo 6 mejores amigos que están divididos por todo el mundo. Estos 6 mejores amigos, yo sé que los puedo llamar cuando yo los necesite, en cualquier momento, y ellos a mí también. Saben que yo los amo y yo sé que ellos me aman a mí, pero creo que ellos también han entendido que yo soy una persona que generalmente cuando me pasa algo muy doloroso, yo no corro a contarles y necesito mi espacio para procesarlo y necesito mi espacio para entenderlo y que cuando yo ya esté más tranquila sí podría hablar del tema, pero de resto no. Y creo que ahí, sin generar presión, entendiendo el silencio del otro, también se crea la comunicación, ¿cierto? Porque ellos están validando lo que yo siento y no es que me estén dejando de lado, no, muchos llegan y me dicen, Vero, estoy aquí para cuando quieras hablar, Vero, estoy aquí cuando me necesites, y eso a mí ya me hace sentir tranquila, ¿cierto? Me hace sentir acompañada, eligiendo mi soledad, pero me hace sentir acompañada porque sé que ahí hay alguien que yo puedo llamar cuando ya me sienta tranquila para hablarlo. Entonces es eso, ¿cierto? Recordemos que
la comunicación no siempre se va a dar cuando nosotros queremos. O sea, es que yo quiero que hable, quiero que me cuente, porque no me cuenta, no sé. No, tranquilo, va a llegar el momento, ¿cierto? Y eso también ayuda a sostener el vínculo, dándole al otro el espacio. Le puedes decir, aquí estoy cuando quieras hablar, hijo, pero sin presiones, listo. Eso sostiene el vínculo. Y esto es a ver, sostener el vínculo, ay, en eso sí me quiero como detener un segundito, y es, sostener el vínculo es un trabajo del adulto, mayormente. Ay, que es que, que es que este hijo no viene, no me quiere, no me llama, no me saluda, no sé qué. No, pero es que usted es el adulto, pero es que usted es la mamá, pero es que usted es el papá. Y sostener el vínculo es principalmente su responsabilidad. Ah, pero ¿cómo así? Pero es que ellos también tienen que mostrar que lo quieren a uno, que están agradecidos. Sí, por supuesto, por eso digo mayormente, no estoy diciendo que 100%. Sin embargo, sí es mayormente su responsabilidad. Que es difícil, que el adolescente lo va a rechazar muchas veces, que sí, eso va a pasar, pero pues no desista. Por favor, intente sostener ese vínculo a como de lugar, recuerde que su hijo es bueno por dentro, recuerde que usted ama a ese hijo, que ese hijo fue un niño, ahora es un adolescente, usted lo ama y lo va a seguir amando siempre, y comprender al otro y amar al otro también es entender que tiene su personalidad, que tiene su temperamento, que tiene sus momentos, que tiene sus emociones. Es entenderlo, comprenderlo sin intentar cambiarlo. Listo, entonces sí, recuerde que importantísimo sostener el vínculo. Pero ¿cómo lo hago si me rechaza, si se aísla, si no sé qué? Recuerde lo que le estoy diciendo, dígale, estoy aquí para ti, te amo, pase lo que pase, yo estoy aquí para ti. Mamá o papá están aquí para ti. Eh, y eso es sostener. Invítenlo, háganlo parte siempre de las cosas. Que es que no le gusta hacer nada, no sé qué, invítelo siempre, no importa. Que es que no quiere hacer nada, siempre me rechaza, no sé cuántas. Hágalo otra vez, hágalo otra vez. Llegará el momento. Sé que es cansón, sé que agota, sé que desgasta emocionalmente, sé que usted también se merece una persona que sea recíproca, y a usted le encantará que su hijo lo sea, pero recordemos que ellos están pasando por unos procesos a nivel neurológico, pues que son difíciles, que a ellos les está costando un poquito más. Entonces usted como adulto pues sea el soporte y no sea como el punto de quiebre, sino más bien el punto al que ellos puedan llegar y se sientan acogidos siempre. Listo. Pero bueno, muchachos, ay, este capítulo se nos hizo larguito. Para hacer como un encuadre de final, pues yo quiero que recordemos que la comunicación es un proceso, no es un resultado, no es un resultado inmediato. La comunicación es algo que se va dando de a poquito, de a poquito, de a poquito, muchachos, y con el tiempo se recogen los frutos. No es un resultado como que yo digo, listo, lo voy a escuchar esta vez, lo voy a validar esta vez, lo voy a ser coherente esta vez y listo, para de contar. No, es proceso, o sea, de siempre. Que hoy lo voy a validar, pero lo voy a respetar también. Que mañana voy a ser coherente, pero no voy a validar las emociones. Que pasado mañana entonces no lo voy a escuchar, sino que lo voy a interrumpir, pero lo voy a interrumpir con respeto. No, no. Es un proceso. Todos los días hay que tratar de hacerlo. Y no solo con los adolescentes, con todos los seres humanos, con todas las personas que te rodees, con todas esas personas, trata de seguir esos pasos, escuchar de forma activa, validar o describir la emoción, ser coherente con lo que haces, con lo que dices, con el ejemplo que das, ¿cierto? Con lo que pides, si pides respeto, da respeto. Y el último, respetar al otro, ¿cierto? Bajo cualquier circunstancia, muchachos. Me respetó, entonces yo también le voy a faltar el respeto. No, no, tú no tienes que hacer eso. Sé que es difícil y bueno, ya entraríamos con otros temas, pero procura respetar siempre al otro. Listo. Creo que otra cosa que podría decir es importante que nos tengamos paciencia a nosotros mismos. A nosotros nadie nos escuchaba, nadie nos validaba, nadie nos enseñó a escuchar, nadie nos enseñó a hablar, a comunicarnos. Entonces es paciencia, muchachos, paciencia y compasión con ustedes como adultos. No tengas miedo a mostrarte vulnerable ante ese adolescente, ante tus amigos,
ante tus jefes, decirle al otro cómo te estás sintiendo en algún momento determinado es importante y créeme que te da mucho más de lo que te quita. Listo. Lo otro que podría decir es que hay que escuchar y escuchar siempre va a abrir puertas, ¿cierto? Pero invalidar al otro, ser grosero, no sé qué, todo eso va a cerrar las puertas. Pero escuchar al otro y tratar de tener una buena comunicación siempre nos las va a abrir. Y por último, yo diría que los adolescentes muchas veces, y las personas en general, no buscan respuestas del otro, sino sentirse comprendidos. Y eso lo dijimos anteriormente también, pero lo vuelvo a mencionar porque creo que es el resumen de todo. Es muy importante que yo sienta en esos vínculos que tengo que yo puedo soltar mi maleta un ratico, descansar y volverla a tomar cuando ya sea necesario, porque ahí está esa persona que me sostiene. Que si en algún momento el mundo se me cae, yo puedo acudir a esta persona, sea mamá, sea amigo, sea esposo, sea lo que sea, pero ahí está esa persona. Entonces, pues, nada, creo que eso es como lo más importante. Y bueno, este capítulo ya se nos hizo muy larguito, pero me pareció genial. Saben que aquí estamos aprendiendo todos juntos y es un proceso muy bonito y muy enriquecedor. Así que por último, ten presente que conocerte es un viaje que nunca termina. Y cada historia que recuerdas te introduce un poco más a tu propio ser. Hasta pronto, muchas gracias por escuchar, nos escuchamos en un próximo episodio y déjame tus comentarios, escríbeme, cuéntame qué te pareció, compártelo. Nada, te quiero mucho. ¡Mua!